Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de La Peste, su Peste Podcast. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, bien, bien. Aquí andamos en el capítulo número 3 de la segunda temporada. Todo Oye, un a veces diplomado. en este lugar nos damos ciertos lujos y hoy es uno de ellos. Tenemos un gran invitado, una persona que admiramos mucho, respetamos y sobre todo siempre estamos pendientes de todo lo que dice y hace. Catu Arconada con nosotros aquí en La Peste. Bienvenido, Catu. Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Oye, Catu, pues queríamos empezar esta charla sabiendo, enterándonos, preguntándote un poco de tu vida, de tu militancia de izquierda. Conocemos de antemano tu trayectoria, pero nos gustaría saber un poquito más cómo sales del País Vasco, llegas a Bolivia, tu militancia de izquierda, tu trabajo ahí en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria tuya. Sí, pregúntame, porque si lees lo que pone en internet, mejor no. Luego la Nadie gente, sabe. luego la gente se asusta. Eh, pero es muy sencillo, en realidad no es, sí, quizás es una vida típica la que he tenido, pero pues yo soy un chico del País Vasco que me tocó vivir o crecer, digamos, primero en los años 80, que fueron años muy tumultuosos. Eh, Crecí en el extrarradio urbano industrial de Bilbao, en una zona muy similar, sin exagerar ni un poquito, a la que puede verse en la película Trainspotting, ¿no? Que en este caso está situada en Escocia, pero desindustrialización, mucha heroína. Yo era muy pequeño en este caso, pero mucha heroína, además en el caso vasco, introducida por la policía con el objetivo de desmovilizar a la juventud. Inglaterra y en el País Vasco construyéndose una cosa que se llamaba rock radical vasco, que venía en contraposición a la movida madrileña después de la dictadura. Y me tocó ser adolescente en los años 90, años de mucha intensidad política. Uno, o sea, vivía literalmente entre coches bomba que explotaban a su paso y tortura de la policía a muchos amigos, amigas, visitas de cientos de kilómetros para ir a ver a visitar a los presos políticos vascos. Entonces, bueno, eso era un entorno que finalmente te llevaba a politizarte, casi casi lo quisieras o no lo quisieras. Y ahí comencé a militar en la izquierda independentista vasca, en el Movimiento de Liberación Nacional, que además me dio, yo creo que un plus interesante a nivel ideológico, porque así como las izquierdas en Europa venían de los movimientos comunistas, ya muy en decadencia, y las izquierdas eran o pro-soviéticas o pro-chinas, en nuestro caso bebíamos de los movimientos de liberación nacional del tercer mundo. Es decir, mirábamos más a Vietnam o Argelia o Cuba, por supuesto, a la Revolución Cubana, que a la Unión Soviética, ¿no? al ex bloque comunista. Y además tuve la suerte con 19 años de conocer Cuba por primera vez, Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, 10.000 personas llegadas de todo el mundo, y como que para alguien que militaba en la izquierda, pero que venía con una carga de eurocentrismo muy grande, pensando que los vascos éramos los mejores, los que más luchábamos y los más radicales y los más todo, de repente conocer la Revolución Cubana en mitad, terminando el periodo especial, pero todavía en un momento muy complicado, 97, pues me abrió los ojos Cuba realmente para muchas cosas. En el 98, que luego siempre me lo sacan pero además de manera distorsionada, en el 98 me detuvo la Policía Nacional Española, me aplicó la ley antiterrorista. Yo tenía 18 años, era muy jovencito, adolescente casi, me torturó, me desapareció en 3 días, me torturaron, por lo que interpuse también, además, de hecho, una denuncia. Y nada, no sucedió nada. O sea, lo que sucedió es que me dejaron en libertad y después de eso, como un año después, archivaron mi sumario por falta de pruebas. Entonces yo nunca llegué a ser juzgado, nunca llegué a ser encarcelado, mucho menos. Pero bueno, pasé por una situación por la que pasaron miles y miles y miles de vascos, pero bueno, que en la campaña electoral de 2018 aquí la distorsionaron
hasta el punto de hacer parecer en una especie de cosa oscura que yo entonces estaba medio huido en México y había pasado por la cárcel y no Lo sé de los cuántas cosas más. PGLeaks, ¿no? Bueno, llevan 3 años, ¿no? También por ahí y en Twitter inventándote muchas cosas. PGLeaks, además, y voy a decir algo que no he dicho nunca, fue PGLeaks en 2018 y eso fue reforzado con un reportaje en El Mundo de España, Ah, en sí. una operación hecha desde los servicios de inteligencia españoles en la Embajada de España en México, filtrándole una carpeta, que en realidad era una carpeta muy curiosa en esta época de las fake news. Era una carpeta cuya base era PGLeaks, pero se la filtraron a un freelance español y publicó un reportaje en un momento en el que en España Podemos estaba negociando con el PSOE, gobernaba el PP, y para intentar, dentro de todas las operaciones que hicieron contra Podemos, con los que no tengo ninguna relación, más allá de haber tenido alguna amistad en su momento con Íñigo Errejón, con Pablo Iglesias, pero como hay unas fotos nuestras, intentaron también montar un escenario en el que dijeron, a ver, ¿cómo unimos a Podemos con Venezuela, con ETA y además con Andrés Manuel? Y entonces terminaron haciendo otro reportaje y a partir de PGLeaks y de ese reportaje del Mundo, pues hasta el día de hoy me siguen atormentando y ensuciando mis notificaciones de Twitter. Pero pues la realidad es que nunca sí he sido detenido por una militancia de la que estoy muy orgulloso además, en la izquierda independentista vasca. No la oculto, al revés, la reivindico. Pero bueno, pero la verdad que por circunstancias de la vida, ayer justo ponía una foto en Twitter también, por circunstancias de la vida viví, milité, trabajé en el País Vasco hasta el 2009, 2008, pero me surgió la posibilidad yo era parte de toda la escena del movimiento antiglobalización en el País Vasco y me tocó, o tuve la propuesta para ir a coordinar el Foro Social Mundial que se celebró en 2009, en vez de hacerse en Porto Alegre, como se hacía habitualmente, se hizo en Belém do Pará, en la Amazonía, en el norte de Brasil. Participé de la coordinación, de ahí me propusieron ir a Bolivia, yo nunca había no conocía Bolivia, conocía mucho Cuba, Venezuela y muchos otros procesos, pero bueno, surgió la posibilidad de ir a Bolivia, me fui como para ver qué pasaba en ese proceso, me enamoré de ese proceso, acabé haciendo la campaña electoral del MAS del 2009, conocí a Evo, terminé en 2010 trabajando en el gobierno boliviano como asesor de un viceministro. Se acaba de aprobar una nueva constitución y me propusieron irme como asesor del viceministro de Planificación Estratégica del Estado, se llamaba, que tenía como objetivo desarrollar la nueva constitución en políticas públicas. Y bueno, y acabé quedándome en Bolivia 10 años prácticamente, nacionalizándome y siendo funcionario público. Solo que Bolivia es un país muy pequeño, La Paz es un pueblito comparado con México, ¿no? Son 700.000 habitantes. Y llegó un momento en el que estaba muy cansado de la política, del Estado, de todo eso, como que necesitaba un poco de vida social, académica, cultural. Yo he nacido junto al mar y buceo como método de evasión también y pues vivía en un país que no tenía mar, entonces sí me oprimía mucho. Y bueno, pues como que México siempre he tenido todo eso. Y pues ya llegó un momento, ya había vivido aquí todo el 2015, pero bueno, llegó un momento en el que decidí pues que me apetecía o que mi vida estaba aquí. Entonces a finales de 2017 me volví a México, pues ya con la intención de quedarme. Entonces pues ya como que ya el resto de la historia más o menos la conocéis, pero pues ya llevo 3 años y algo en México, ¿no? Muy feliz, la verdad. Bueno, este año es un poco raro de pandemia, pero en general pues muy contento de vivir aquí, pero obviamente mi corazoncito también está un poquito en Bolivia, ¿no? Y cada vez que puedo o voy o les ayudo en lo que haga falta a los compañeros. ¿Y cómo te encuentras? O sea, ¿con qué Latinoamérica te encuentras desde el 98 hasta ahora, el 2021? Pues sí, ha cambiado mucho, la verdad. O sea, sobre todo, digo, yo visité Cuba la primera vez, luego fui muchas veces. He tenido la suerte de recorrer Cuba de arriba abajo.
de tener relaciones con el Partido Comunista, con su comité central, con tantos y tantos compañeros también de los movimientos cubanos, de los sindicatos. Pero digamos que luego conocí Venezuela en el 2003, la primera vez, con mucho escepticismo, porque a mí, mira, nunca me habían juzgado ni encarcelado por un delito, pero sí me llegaron a juzgar por negarme a hacer el servicio militar español. Fui de los primeros, cuando ya el movimiento de insumisión era muy grande, fui de los primeros que absolvieron. En realidad solo fui a un juicio enfrentándome a una posible inhabilitación para cargo público por 10 años, pero me absolvieron. Pero me juzgaron por negarme a hacer el servicio militar. Entonces yo, que éramos antimilitaristas y que para nosotros el ejército obviamente implicaba represión, pues llegar a Venezuela y mirar la figura de Chávez era siempre una cosa rara, un militar, ¿qué es esto? Así como cuando llegué a Cuba no entendía un poquito la izquierda latinoamericana, o sea, veníamos, en general cualquier europeo de izquierda tiene una carga de eurocentrismo muy grande. Cuando llegué a Venezuela conocía un poco la izquierda, pero no entendía el populismo, ¿no? Estos hiperliderazgos, los populismos. Sí. Y me costó entender a Chávez. Eso sí, salí de Venezuela, estuve 2 meses, salí chavista, ¿no? Por completo. Cuando vi cómo se generaba movilización y poder popular, cómo llegaban la gente, a mí nadie me lo contó, yo he visto a la gente llorar en los barrios más humildes cuando les ponían un consultorio médico, ¿no? Con médicos cubanos, obviamente, porque llegaban a donde nunca jamás un médico venezolano quiso entrar, ¿no? Al barrio más humilde, allá arriba en los cerros. Entonces, de alguna manera, 2003, Cuba me abrió los ojos, Venezuela creo que me dotó de un contexto para entender el populismo y los liderazgos, y ya Bolivia de alguna manera me enseñó a militar en un proceso político latinoamericano. De hecho, tengo militancia muy orgullosa y mi carnet por ahí del MAS-IPSP, ¿no? De Bolivia y de Evo. Y obviamente creo que, o me ha tocado de alguna manera vivir sobre todo los años, el auge del ciclo progresista. Me tocó, además he podido investigarlo, escribir desde dentro, ¿no? Viví eso desde el 2009 en Bolivia, pues todo el auge, todo el momento más álgido, también un poquito el momento de repliegue, y ahora de alguna manera de repliegue y de contraofensiva de la derecha latinoamericana y demás, y ahora me está tocando también vivir y observar pues este segundo momento del ciclo latinoamericano que probablemente comienza el 1 de julio de 2018, ¿no? Aquí en México, pero bueno, al que se le ha sumado rápido el regreso del kirchnerismo en Argentina, la derrota del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Fue muy duro vivir el golpe de Estado de Bolivia en México, ¿no? A la distancia. Sí. A la distancia, pero sacando compañeros del país, acogiéndolos en México. Fueron unos meses de mucha rabia, de mucho dolor, ver los muertos, la represión, ver lo que estaban haciendo los golpistas, ¿no? Con la corrupción estructural, se estaban robando hasta, o sea, el ministro de Salud lo metieron a la cárcel porque se robaron un montón de millones de respiradores, ¿no? Jugando con sí. El tema de la salud. Oye, Catu, en fin, digo, también para pensar aquí lo que hubiera pasado en México, ¿no? Con otro gobierno. Sí, no. La figura icónica de cuando llega la presidenta con la Biblia, ¿no? Sí, la verdad que fue muy duro todo. Yo ese año electoral ya había decidido que no, que mi espacio... Yo estaba en México, pero tuve la oportunidad de volver. De hecho, 2 de los grandes compañeros con los que yo trabajé siempre en Bolivia, uno fue ministro de gobierno, otro fue ministro de la presidencia muchos años, pues fueron 2 de los que estuvieron un año asilados en la Embajada de México en Bolivia. Entonces yo muchas veces no me he dejado de preguntar que si hubiera vuelto para ese año electoral, como tuve la propuesta, pues es muy probable, es especular, pero que hubiera terminado también en la Embajada de México, ¿no? Entonces, pues la verdad que, bueno, me considero afortunado, pero también fueron meses muy complicados, ¿no? Ver ese golpe y de mucha alegría al mismo tiempo, pues ver derrotarse ese golpe, ¿no? De los poquitos golpes que probablemente han sido derrotados en las urnas, histórico, pero con una contundencia abrumadora, ¿no? Entonces, la verdad que, pues muy contento, ¿no? Muy emocionado
Este domingo se podría sumar Ecuador de nuevo, ¿no? La vuelta del correísmo. Procesos con muchos límites, ¿no? Como los hay aquí. A veces cuando me reclaman algo de este gobierno, del que ni soy parte ni soy vocero, pero bueno, hay gente que se cree que me puede reclamar a mí por mi apoyo. Y yo les digo, pues yo que yo sepa, nunca hicimos una revolución en México, ¿no? O sea, en estos momentos, se hizo hace 100 años, pero en estos momentos no hicimos una revolución. Entonces, pues lo que hay es un proceso de cambios pues lentos, con contradicciones, con problemas, con altos y con bajos, pero que desde luego sí está transformando la realidad social y política de este país, y al mismo tiempo que de igual manera que está pasando lo mismo en Argentina, en Bolivia, o ojalá pase en Ecuador, ¿no? Por decir estos países, obviamente ahí sigue Cuba como referente, ahí sigue Venezuela con muchas complicaciones, bajo un bloqueo también terrible. Estuve en diciembre en las elecciones legislativas como observador, entonces tengo la suerte de ir 1 o 2 veces al año y de poder ir midiendo el pulso, ¿no? De cómo están las cosas. Pero bueno, en general yo creo que hay un segundo momento de ese ciclo progresista, pues que es alentador, cuanto menos, ¿no? Para quienes creemos, por lo menos, pues cuanto menos en la justicia social, ¿no? Para nuestras sociedades. Oye, Catu, tú seguramente tienes, como pocas personas, un amplio espectro visual de la izquierda europea, la izquierda latinoamericana. Hay muchos estudios que recogen las encuestas postelectorales y cómo las elecciones después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el electorado de la izquierda era la gente popular, las bases sociales, la gente con escasos recursos, con poca educación, y paulatinamente se fue convirtiendo, y la balanza se fue completamente convirtiendo en algo al revés. Ahora el electorado de la izquierda es un electorado con educación universitaria, clases medias, y la pregunta aquí es, ¿o la izquierda ha abandonado a esos sectores populares, o los sectores populares ya no se ven representados por una persona que no entiende su discurso, que no entiende sus necesidades, que posiblemente después de 40 años olvidó lo que era estar en la tierra con la gente de lado a lado? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, me estás haciendo una pregunta, una reflexión que de verdad daría para horas, ¿no? de debate, y es uno de los puntos centrales para pensar la izquierda hoy. En Europa lo que sucedió es más o menos sencillo, y es que, sobre todo a partir de los años 70, pero los partidos comunistas básicamente se volvieron socialdemócratas y los partidos socialdemócratas se volvieron socialliberales, ¿no? En el caso de España es muy claro, Izquierda Unida, que digamos su esencia es el Partido Comunista, ¿no? Una especie de frente amplio, pero cuyo motor era el Partido Comunista, pues se volvió un partido socialdemócrata, que claro, defiende las libertades, la justicia social, pero bueno, sin pretender una transformación radical del modelo económico. Y el PSOE, que en los años 80, todavía inicios, reivindicaba el marxismo en sus estatutos, obviamente eso luego lo eliminaron, ya después de Felipe González, pero el PSOE se volvió totalmente neoliberal, ¿no? A día de hoy. Entonces, ese ejemplo en España es lo que viene sucediendo en general en el conjunto de la izquierda europea. Muy pocas izquierdas quedaron pues fieles de alguna manera a unos ideales de izquierda. Entre ellas, y lo digo con orgullo, también la izquierda vasca, ¿no? Probablemente porque en un proceso de transformación nacional y en un conflicto, en medio de un conflicto armado, como es el que sucedía, el eje de alguna manera se radicaliza siempre, ¿no? Entonces, quizás eso, ahora estamos en el mismo riesgo de socialdemocratizarnos, ya estamos ahí, de hecho, pero en general la izquierda vasca, por ejemplo, se mantuvo firme, ¿no? Y lo otro eran izquierdas muy residuales, ¿no? De corte muy estalinista, minoritarias, residuales, excepto 2 grandes partidos comunistas estalinistas, de nuevo, en Portugal y en Grecia, ¿no? Que mantuvieron un porcentaje grande de votación. Lo que sucedió en América Latina es un poco diferente porque nunca se llegó a conformar una clase media como tal, ¿no? Que más o menos
el estado del bienestar pues viniese a colmarle sus necesidades básicas. De hecho, yo soy yo soy la última generación, por eso luego viene el 15M y viene Podemos, como una clase media que protestaba por la pérdida de sus privilegios, en realidad, porque yo soy hijo de la educación pública, de la educación gratuita, de la salud de mucha calidad y gratuita, y en cambio ahora, pues fíjense en qué momento de crisis, por ejemplo, está España, ¿no? Con el COVID, con números y porcentajes mucho peores que los que tiene México, ¿no? A pesar de que el sistema de salud aquí es inmensamente más deficiente, porque además se robaron todo durante décadas. Pero lo que sucedió aquí es que sí, la izquierda de alguna manera se acomodó también en las instituciones. El poder el poder corrompe, ¿no? No necesariamente solo en lo económico, sino en general, éticamente, etc. Yo recuerdo también un compañero que de hecho falleció hace poco, Gustavo Codas, brasileiro, bueno, refugiado paraguayo de la época de Stroessner, en Brasil, pero ya nacionalizado, militante también del PT y de la CUT, del sindicato. Y él me contaba una anécdota de cuando en el PT intentaban, él me ha hablado de un dirigente del PT, cuando el PT pierde, le dan el golpe, ¿no? El impeachment a Dilma, y estos dirigentes, este dirigente estaba en la favela y estaba con un padre, alguien de la favela, cuyo hijo había asesinado, el crimen organizado, ¿no? Y estaban intentando entender qué pasaba con todo el tema de los evangélicos, este ascenso de la derecha, etcétera. Y me contaba la anécdota de que le decía, ¿no? El padre de la favela le decía, es que cuando mataron a mi hijo, quien estuvo aquí, quien estuvo conmigo, quien me acompañó, quien me apoyó, no fue la izquierda, no fue en este caso el PT, sino fue el pastor, fue la iglesia. Entonces, también yo creo que en cierta manera la izquierda se fue quedando en el ámbito institucional, acomodándose en lo institucional, a veces gobernando, a veces no, y fue de alguna manera perdiendo los otros componentes que tienen que ser parte de la izquierda. O sea, la lucha institucional es muy importante, pero si no lo acompañas de lucha de masas, ¿no? De lucha en las calles y de lucha ideológica y de formación política, pues te acaba pasando lo que al PT, que cuando le dan un golpe no tiene ni siquiera la capacidad de defender en las calles. Entonces, yo creo, y eso, volviendo de repente a Europa, o sea, estoy ahí sí saltando siempre en mis análisis, pero volviendo a Europa, es lo que con una izquierda que se socialdemocratiza y se acomoda en las instituciones, pues yo creo que lo ha leído mucho mejor la situación actual, pues la extrema derecha, ¿no? Y por eso hemos visto este auge de la alt-right y de sus sucursales europeas, ¿no? Sea en Italia con Salvini, sea en España con Vox, sea, bueno, en Hungría gobernando. Y no es esta derecha internacionalista que a veces está ahí dentro de los países, es una derecha nacionalista, antiinmigrante, anti todo, y entonces es mucho más identitaria, vamos a decirlo, y refresca a la gente de escasos recursos, digamos, en un discurso en donde el inmigrante que llegó fue el que te está robando tu trabajo y todo lo que pudiste haber tenido, ¿no? Claro, pero hay que entender por qué sucede eso. Porque sin riesgo, sin ninguna intención de justificarlos, ¿no? A los fascistas se les combate, pero hay que entender, durante, bueno, el Frente Nacional de Le Pen y luego Marine Le Pen, la extrema derecha francesa, llegó a ser el primer partido, el partido más votado, de hecho creo que fue en unas elecciones europeas, en Francia, por el sistema electoral francés no tiene tanto chance de ganar una elección, ¿no? Y por el parlamentarismo y los acuerdos, etcétera, pero llegó a ser el partido más votado y era el más votado gracias a la clase obrera blanca francesa. Sí. Justamente, ¿por qué? Porque ante el desorden, el caos del mundo neoliberal, el colonialismo sobre África y también Asia, el imperialismo imponiendo guerras en Oriente Medio que además obviamente provocaban oleadas de migración hacia Europa, ¿no? El Mediterráneo constituido en una frontera pues, de las élites económicas europeas. Ante todo ese escenario, cuando los migrantes llegaban a los países,
obviamente la izquierda, la clase obrera, digamos tradicional, blanca, europea, se sentía amenazada. Pues se sentía amenazada porque el estado del bienestar se estaba desmontando, porque ya no había condiciones ni derechos laborales, ¿no?, de los que habían gozado durante décadas, ¿no?, sus padres, etcétera, ¿no? Ya no podías acceder a una vivienda, tenías trabajos absolutamente precarizados. Entonces, claro que ante un escenario tan complejo, la gente siente miedo. ¿Y de qué siente miedo? Pues del diferente, del otro. Oye, Catu, pero en este sentido podemos definir a la izquierda, o sea, podemos definirnos como izquierda. Por el Monedero, en algún libro trata como de definir un poco lo que es también ser de izquierda, y habla también de esta sensibilidad. A veces nacer en una situación un poco precaria te da esta sensibilidad y te direcciona a la izquierda. Pero ¿qué pasa si no naces? Porque de repente tú te defines de izquierda y los de izquierda no te definen como izquierda y la derecha eres extremo, ¿no? ¿Cómo podríamos como definir esto o conceptualizar un poco esto? Es complejo. Yo tengo la suerte también en el sentido, ¿no?, de tener el componente de clase muy interiorizado, porque nazco en una zona obrera a la que en los 80 el neoliberalismo la intenta expulsar a la clase obrera. Mi tío trabajaba en los Altos Hornos de Vizcaya. Yo recuerdo de pequeño haciendo marchas a Madrid porque les estaban quitando sus fuentes de trabajo. Mi abuelo era fabril. Mi otro abuelo era minero. Entonces, como que el componente de clase uno lo trae muy marcado. Obviamente, yo aquí en México soy una persona privilegiada, ¿no?, blanca, europea, heterosexual. Todos los privilegios del mundo caben en mi persona. Pero el componente de clase, pues ese está muy presente, ¿no? Lo que es verdad es que ha habido una fragmentación de la clase obrera, de toda la identidad de clase. La derecha, de alguna manera, fue cooptando muchas de estas luchas, ¿no? Sucedió con el multiculturalismo, que se convirtió en la expresión posmoderna del capitalismo en el ámbito cultural. Sucedió incluso, ya sucedió con las luchas LGTBIQ, ¿no? De hecho, yo recuerdo pues, el último 28 de junio, no este de la pandemia, el anterior fue un pinche carnaval aquí en México, ¿no? Con carrozas de Amazon, de Google, de Facebook. Sí, Doritos, de repente Doritos, arcoíris, ¿no? Eso ya no era ningún tipo, eso no es una jornada de lucha, ¿no? Era un carnaval. Entonces, y de alguna manera está sucediendo también con la cooptación. Aquí no me meto más porque luego me reclaman, pero con la cooptación del feminismo liberal, ¿no? Con muchas de esas posiciones. Al final, el sistema es capaz de asimilar casi todo, es decir, la trampa de la diversidad. Hay por ahí un libro muy interesante de un español, Bernabé. La trampa de la diversidad. El sistema puede asumir que seamos, tú eres negro, yo soy gay, el otro es trans, lo que quieras, mientras no cuestionemos el modelo económico, ¿no? Entonces, mientras no cuestiones el modelo económico, está bien, te vamos a dar una cierta libertad, o tú vas a creer que eres libre. Pero donde todo se complica, por eso todo vuelve a la clase, es cuando se cuestiona el modelo económico, ¿no? Entonces, al final, por eso incluso yo también creo que en México, cuando a Andrés Manuel en realidad le pueden permitir pues una serie de cosas hasta que empieza a tocar los intereses de las élites económicas. Cuando empiezas a tocar los intereses de las élites económicas es cuando de repente, y eso le ha pasado a todos los gobiernos progresistas en América Latina, es cuando de repente se te viene una oleada de golpes, ¿no? Justamente del poder mediático, ni te cuento, ¿no? El tema de las fake news, el tema del cómo han ido construyendo, ¿no?, los imaginarios contra los gobiernos progresistas. Y los medios de comunicación obviamente juegan un rol relevante, y periódicos supuestamente progres como El País, ¿no?, que además tiene unas oficinas muy grandes de México, juegan un rol determinante. Hasta el mismo Twitter, ¿no? Que últimamente hemos visto que es controlado por el panismo, y creo que por ahí tú también has estado exigiendo al dirigente y a algunos tuiteros que realmente controlan, ¿no?, los trending topics y conozcan esto. Pero creo que ya por ahí vamos cerrando. ¿Cómo ves a Andrés Manuel y cómo ves a Morena en el 2021? Pues yo lo veo, yo lo veo bien. Yo creo que Andrés Manuel es una persona coherente.
no es una persona que digas tiene un ADN de izquierda, no viene de esa militancia de izquierda, viene de ese sector del PRI, cuando el PRI tenía una cierta preocupación por los pobres, ¿no? Antes de ser devorado por el neoliberalismo. Un estado de bienestar. Estado del bienestar, un tipo republicano, ¿no? Que creen en la república, que creen en las instituciones, que sí realmente quiere lo mejor para la gente de su país, que sí tiene un sentimiento de justicia social. Y yo creo que es el mismo Andrés Manuel, que gobernaba la Ciudad de México en el año 2000, ¿no? Haciendo sus mañaneras y combatiendo al poder mediático, ¿no? Cada día, confrontando y polarizando con esos sectores de derecha, muy preocupado por instituir programas sociales, que sí alguien puede decir, bueno, son parches porque no es una solución estructural. Bueno, sí, pero muchos de los programas que instituyó Andrés Manuel en los años 2000, a inicios de los 2000, continúan vigentes en la Ciudad de México. Entonces, eso sí le ha garantizado un cierto colchón y unas condiciones de vida mínimas, ¿no? Y dignas a sectores de la población, de las clases populares, preocupado por las obras de infraestructura. De nuevo, si miramos en el 2000, lo mismo, ¿no? Los segundos pisos, todo el mundo decía, no, esto no va a funcionar. Bueno, y ahí están, todo el mundo ahora está encantado con los segundos pisos en la Ciudad de México. Entonces, pues digo, con muchos límites, pero ya lo he dicho antes, pues no hemos hecho ninguna revolución, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a muchos compañeros cuando en Twitter les digo ya con sorna, porque bueno, también me cansa, ¿no? De la verdadera izquierda, PM, registrada. Claro, porque todo el mundo nos quiere dar lecciones y pasar por la izquierda, y eso me lo enseñó Bolivia. Uno puede tener un horizonte muy claro, muy radical, socialismo, lo que quieras, pero pues también hay que ver cuál es la izquierda posible en cada momento histórico, ¿no? Exacto. Entonces yo, preguntadas por Morena, yo creo que Morena, Andrés Manuel como líder, y Morena, pues son la izquierda posible hoy en México. A otras izquierdas con las ¿El que EZ no es la izquierda que necesita el país? No, yo creo que México, que fue el primer país que hizo una revolución social en América Latina, en el siglo XX, que avanzó muchísimo, ¿no? En la consagración de derechos y demás, pues yo creo que México, además para desmontar este modelo neoliberal, que además en México se impuso con la doctrina del shock, ¿no? Con mucha violencia. A diferencia de otros países, también se impuso el neoliberalismo, pero de alguna manera consiguieron con el guante de seda sin el puño de hierro gramsciano, ¿no? O sea, aquí en México fue mediante la violencia, mediante la imposición. O sea, es una locura. Yo alguna vez en alguna charla pongo un ejemplo. En Colombia, todos conocemos Colombia. O hemos estado o hemos leído, ¿no? Colombia hubo un conflicto armado. De hecho, continúa. Pero hubo un conflicto armado entre las FARC y el gobierno, en el que intervenían múltiples actores armados, ejército, paramilitares, policía, guerrillas, etc. Bueno, en 60 años, porque me tocó estar en los acuerdos de La Habana, tuve la suerte también de participar de alguna de las sesiones de alguno de los acuerdos, y tengo algunos datos como frescos, ¿no? En 60 años de conflicto armado, 61 años, hubo 260.000 muertos por parte de todos los actores del conflicto. Resulta que eso, cuando pensamos Colombia, que fue una locura, 60 años de guerra, matándose descarnadamente entre ellos, con paramilitares, falsos positivos, ejército, asesino, guerrillas. Bueno, 260.000 muertos, que son los mismos que hubo en México en 12 años de guerra contra el narco, que no era contra el narco, era contra el pueblo. Entonces, yo creo que a veces ni siquiera dimensionamos bien la gravedad de lo que ha sucedido y sigue sucediendo en México. Entonces, desmontar eso obviamente es una tarea titánica. Desde luego que no es suficiente un sexenio, ni siquiera para empezar a sentar las bases de una transformación. Pero bueno, justamente a los compañeros de izquierda que no creen en Andrés Manuel o que no creen en Morena, yo lo que les digo es, bueno, pero ya no gobierna el PRI, ya no te van a desaparecer por hacer política, ya no te van a callar tu voz, entonces pues trabajen, construyan, ¿no? Bueno, el que no crea en esto, que construya por fuera, que construya en los márgenes, que construya, pero que construya. No se quede en su casa o no se quede tuiteando. O sea, sí, desde donde nos toca ir cambiando esa narrativa neoliberal en la que todos nos vemos involucrados en mercantilizar
todos los aspectos de nuestra vida. Ayer estaba platicando con mi esposa, justo comentábamos de la campaña nacional de alfabetización que hubo en Cuba recién empezada la revolución, y decíamos que después de 60 años se nos hace impresionante pensar en un muchacho de 16 años que deja sus sueños, sus metas individuales, por pensar en el bien colectivo, irse a los pueblos con una lamparita, alfabetizar a cada una de las personas que se encontraba. Ese tipo de actitudes se nos parecen ya tan desvinculadas de nuestra realidad, que creo que a partir de ahí tenemos que empezar a rescatar la narrativa de lo común en vez de lo privado, ¿no, Catu? Bueno, yo creo que esta pandemia nos está ayudando un poquito, ¿no? Estamos viendo Sí. también el lado más salvaje e inhumano, la individualización de nuestras sociedades, la fragmentación, ¿no? El pensar justo en uno mismo y en el sálvese quien pueda, porque eso es mucho de lo que ha pasado de lo que nos ha mostrado esta pandemia. Pero claro, también es muy interesante ver cómo realmente, por lo menos, se ha abierto el debate sobre lo público, sobre lo estatal. Yo a partir de mi experiencia en Bolivia, no creo. Yo me volví muy estatista. Era más susceptible o lo miraba con más reticencia. Pero cuando ves que el Estado realmente, por lo menos, puede garantizar, poner unos servicios, unas capacidades al servicio de la gente para mejorar sus condiciones de vida mínimas, pues también yo creo en el Estado. Entonces, ni siquiera pienso, no, hay que estatizar todo, no. Pero sí creo, por ejemplo, que los servicios básicos, las áreas estratégicas de la economía, deben estar en manos del Estado para ponerlas justo al servicio de un bien común y no de la lógica privada y capitalista. Entonces, yo creo que ahí con la pandemia se ha abierto un poco ese debate. Me parece interesante que podamos como debatir. Pues claro, ahora resulta que todo el mundo quiere que el Estado te atienda, que te garantice una cama, que te garantice un respirador, Sí, claro, pero bueno, para empezar... Y cuidado y les menciones una reforma fiscal, ¿no? Claro, entonces, para empezar, paguemos impuestos. Sí. ¿No? O sea, aquí digo, y no es una cosa de México, es en general, ¿no? Todo el que puede evadir y no pagar sus impuestos, no, lo evade y no los paga. Entonces, resulta que intentamos, ¿no? O es más, o gente que tiene, no nos pasa, ¿no? Gente de nuestro entorno, de clase media, emprendedores, gente que tiene un negocio, un restaurante. Coño, nunca quieren que el Estado intervenga, que el Estado se meta, que les dejen emprender. No quieren que el Estado ponga reglas, no quieren que el Estado se inmiscuya en sus vidas y en sus negocios. Pero ahora todos quieren que el Estado les rescate y todos quieren que el Estado les garantice y les dé subvenciones o les pague cuando ellos ya no pueden. Entonces, ¿con qué dinero? Falta la idea de que, o sea, nosotros somos el Estado también, ¿no? Ajá, y la gente no quiere pagar impuestos. Entonces, obviamente, claro, yo creo que ese probablemente es uno de los pendientes también en este proceso. Puedo entender la postura de Andrés Manuel de decir no quiero endeudarme, pero también al mismo tiempo es verdad que el dinero, la bolsa, pues es la misma de hace un año, de hace 2 y de hace 3. Lo que has hecho es, en vez de dividirla de esta manera, pues ahora se divide la mayor parte en gasto social. Pero si no hay una reforma fiscal que haga la bolsa más grande, pues obviamente pues llegamos hasta donde llegamos, con muchos limitantes, ¿no? Ojalá haya valentía para hacerla. Yo entiendo a Andrés Manuel, la pelea sería muy grande si abres ese debate ahora, y la confrontación con las élites económicas, porque ahí sí verían afectados, ¿no? sus privilegios, sería muy grande. Entonces entiendo que es complicada, pero también creo que sí probablemente sea uno de los pendientes de este proceso, ¿no? Entonces, bueno, ojalá en la medida en que vayamos saliendo de la pandemia, pues ojalá sí queden estos debates encima de la mesa, por lo menos, ¿no? Justo pensar en los bienes comunes, ¿no? Es una locura que pensemos que la electricidad puede estar privatizada, que ya lo asumimos como normal, que empecemos a privatizar el agua, ¿no? Un bien común y tan necesario como el agua, y también ya está medio privatizado. De hecho, aquí en una buena parte
del territorio del país entregado a las mineras. Entonces, pues bueno, yo creo que hay debates que se están abriendo, pues que hay que agarrarlos y jalarlos y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que fue interesante platicar contigo y debatirlo. Nos encantaría tenerte otra vez aquí en otro espacio. Y bueno, gracias, Ale, por acompañarnos en el programa número 3, segunda temporada. Cato, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, gracias a vosotros, un saludo. Gracias, Cato, que estés muy bien.